El enunciado del ejercicio 4 lo están viendo en pantalla y dice que empleando dos metodologías diferentes se aisló una proteasa a partir de veneno de Botrops alternatus, que es una serpiente, y para corroborarse el producto obtenido en cada caso corresponde a la misma enzima o isoformas, se determinaron algunas propiedades físico-químicas. Se observó similitudes en algunas de estas propiedades y diferencias en otras, según lo informado en la siguiente tabla. Fíjense que en la tabla tenemos la propiedad medida, la propiedad físico-química, por las dos metodologías. Por un lado, se purificó mediante una cromatografía de afinidad y por otros lados, empleando sistemas bifásicos acuosos. ¿Qué datos nos dan en esta tablita? Nos dan el volumen específico parcial obtenido por pignometría en mililitros sobre gramos y para ambas metodologías ensayadas el valor es el mismo, es de 0,73. Después nos dan la relación de S sobre D, ambos supra 0. Fíjense que la unidad está multiplicada por 10 a la menos 7, eso significa que el valor real es 2,72 por 10 a la menos 7 segundos al cuadrado sobre centímetro al cuadrado. ¿Sí? Y también ese valor, esa razón, es igual para ambas metodologías ensayadas. No nos informan el grado de hidratación, el cual significa los gramos de agua adherida por gramo de macromolécula seca o por gramo de proteína. Nos dan la viscosidad intrínseca en mililitros sobre gramos para ambas metodologías de trabajo. Fíjense que los valores difieren. Después nos dan el F, que es el coeficiente de Perrin. Para ambas metodologías también hay una diferencia. Nos dan el F experimental. Solamente para el caso de la cromatografía de afinidad no nos informan cuál fue el F experimental para el sistema bifásico acuoso. Y por último, no nos informan el coeficiente de sedimentación. No está informado ni para la cromatografía de afinidad ni para el sistema bifásico acuoso. ¿Sí? Este ejercicio nos pide en el inciso A que completemos la tabla con esos valores que no están informados. En el inciso B nos pide que digamos qué probable conformación tiene esta proteasa obtenida por cada metodología. Y por último, que hagamos un cálculo del número de moléculas de agua que están unidas a cada molécula de proteasa. Bien, hasta acá estamos. Voy a dejar de compartir y me voy a venir acá. Bueno, entonces, fíjense qué datos tenemos. ¿Me escuchan bien? Díganme si me escuchan Sí, bien porque no escucho sí, nada de fondo. sí. Buenísimo. Entonces, fíjense que yo purifiqué una proteína, que es una enzima, que proviene de una serpiente, por dos metodologías distintas. ¿Qué me pueden decir al observar los datos del volumen específico parcial obtenido por pignometría? Y qué me pueden decir también respecto a que, empleando las dos metodologías, obtuvimos el mismo valor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se encuentra la enzima en el extracto luego de la purificación? Y obviamente yo hice el ensayo para determinar el volumen específico parcial. ¿Qué me pueden decir? Y en ambos casos está en una forma compacta, no sabemos si es una esfera, un elipse de revolución, una barra, pero digamos, no está como brillo estadístico, porque tendría un menor Exactamente. de 2. Exactamente. Para ambas metodologías que se ensayaron para la purificación, la enzima está en su conformación nativa, podemos decirlo, porque fíjense que el valor obtenido es de 0,73, ¿sí? Y para macromoléculas compactas, ese valor del volumen específico parcial obtenido por medida de pignometría está entre 0,6 y 0,75 mililitros sobre gramos, ¿sí? Para proteínas en su estado nativo, o sea, para proteínas con forma definida. Así que bueno, podemos decir que no se trata de una conformación de ovillo estadístico, porque si hubiese sido así, el valor esperable hubiese sido cercano a 0,5 mililitros sobre gramos, ¿sí? ¿Eso se lo acuerdan? Bien. ¿Cómo procedemos para empezar el cálculo, por ejemplo, de el grado de hidratación? Que es el primer valor que no tenemos, ya sea para la cromatografía de afinidad
y para el sistema bifásico acuoso. Otra cosa que podemos observar es que el grado de hidratación va a ser el mismo para las dos metodologías ensayadas, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para calcular el grado de hidratación? A ver, ¿qué podemos emplear de la tabla para comenzar con este cálculo? Viscosidad intrínseca. La viscosidad intrínseca, ¿sí? Muy bien, la viscosidad intrínseca me la dan de dato. Vamos a primero empezar con lo que es la cromatografía de afinidad para calcular eso. Entonces voy a poner acá cromatografía de afinidad. Entonces, ¿cómo se define la viscosidad intrínseca? La viscosidad intrínseca se define como el factor forma multiplicado el volumen específico parcial hidrodinámico, que es lo que contempla dentro de esta fórmula el grado de hidratación. Otra cosa muy importante que yo no les dije y que podemos observar en la cromatografía de afinidad es que el coeficiente de Perrin es igual a 1. ¿Eso qué significa? Que el coeficiente de Perrin sea igual a 1. Que es una esfera. Que es una esfera. Por eso sabemos que el factor forma es 2,5. Exactamente. ¿Qué me indica el coeficiente de Perrin? El coeficiente de Perrin me habla solamente de la conformación que tiene la macromolécula, porque el coeficiente de Perrin se define como el coeficiente de fricción supracero experimental, supracero porque fue calculado a concentraciones tendiendo a cero de la macromolécula, nos independizamos de las concentraciones, o sea, a diluciones infinitas, sobre el F de Stokes. Sí, el F de Stokes es un coeficiente de fricción teórico que se calcula para una esfera. Entonces, lo que se hace con esta razón o con este coeficiente es ver cuánto se aleja la conformación de mi macromolécula de la idealidad, que sería la esfera, o de este coeficiente teórico que es el de Stokes. Entonces, fíjense, si el coeficiente de Perrin es igual a 1, quiere decir que el F experimental que se obtiene por medidas experimentales de mi macromolécula coincide con el F teórico que se calcula para una esfera. Eso me está diciendo que mi macromolécula es una esfera, ¿sí? Entonces de acá podemos decir que la conformación de la enzima, cuando yo la purifiqué por medidas de cromatografías de afinidad, es esférica. Y de ahí también podemos saber que el factor forma o factor sigma es, como dijo el compañero, de 2,5, ¿sí? Hasta ahora no sabemos nada del grado de hidratación. Muchos alumnos se confunden y también quieren utilizar este coeficiente de Perrin para predecir acerca del grado de hidratación. Para eso hay que usar otro coeficiente. En realidad hay que utilizar otra razón, que es el del F experimental con el F mínimo, ¿sí? Entonces, fíjense que de acá directamente nosotros podemos despejar el volumen específico parcial hidrodinámico y de ahí ir a despejar el grado de hidratación. ¿Cuánto vale la viscosidad intrínseca, para la cromatografía de afinidad? Que lo tenemos acá en la tablita. Fíjense que vale 2,5. Entonces, vamos a reemplazar en esta fórmula. Tengo acá, entonces, 2,5 mililitros sobre gramos. Esto va a ser igual a 2,5, que es el factor forma por el volumen específico parcial hidrodinámico. ¿Cuánto da el volumen específico parcial hidrodinámico? Es muy fácil este cálculo. Díganme ustedes cuánto da. 1. Fíjense que 1 mililitro, ojo a las unidades, sobre gramo es igual al volumen específico parcial hidrodinámico. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hago para determinar el grado de hidratación desde el volumen específico parcial hidrodinámico? ¿Se acuerdan cómo se definía el volumen específico parcial hidrodinámico? ¿Era igual a qué? A ver si me dicen ustedes. Volumen específico parcial más el grado de hidratación. El volumen específico parcial obtenido por medidas de pignometría, que era el B2, con la rayita arriba. Más grado de hidratación por volumen específico parcial del solvente. Exactamente. Más grado de hidratación por volumen específico parcial del solvente. Muchas veces
si no nos dan el volumen específico parcial del solvente y nos dan la densidad del solvente, podemos hacer la inversa y de esa manera tener el volumen específico parcial del solvente. Ese solvente es el que se encuentra en las inmediaciones de la proteína, ¿sí? El que se encuentra solvatándola. Y fíjense que acá tenemos el grado de hidratación, que es lo que nosotros tenemos que calcular para completar esa parte de la tabla. Entonces, ¿cómo me queda esto si yo reemplazo por los datos que ya tengo? Ya despejé el volumen específico parcial hidrodinámico que me había dado 1 mililitro sobre gramo. Fíjense que el volumen específico obtenido por medidas de pignometría también lo tengo de dato, era 0,73 mililitros sobre gramos, más nuestra incógnita, que es el grado de hidratación, y el volumen específico parcial del solvente vale 1. Te lo dan de dato ahí también, 1 mililitro sobre gramo. Entonces, calculen de acá cuánto vale el grado de hidratación. Fíjense que es muy fácil calcular esto porque directamente es 1 menos 0,73. Díganme a ver cuánto les da. 0,27. Bien, 0,27. ¿Qué unidades tiene? Fíjense que en la tablita, en donde les ponen el grado de hidratación, las unidades con las que tienen que poner es gramos sobre gramo, ¿sí? Esa unidad sería gramos de agua adherida por gramos de macromolécula seca. ¿A todos les dio así? Entonces ya tenemos la primer incógnita resuelta, que es el grado de hidratación, y el mismo es igual para ambas metodologías de purificación ensayadas, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Bueno, ahora, si seguimos dentro de la cromatografía de afinidad, otro parámetro físico-químico que nos falta calcular es el coeficiente de sedimentación. ¿Cómo podemos hacer? Voy a borrar el pizarrón. ¿Cómo podemos hacer para calcular ese coeficiente de sedimentación? Podrías calcular el coeficiente de difusión con el F0 y después multiplicarlo por el coeficiente de difusión coeficiente de sedimentación sobre difusión que te lo da de dato. Exactamente. Bien. Entonces, primero, como dijo el compañero, habría que calcular el peso molecular. ¿No es cierto? ¿Cómo calculamos el peso molecular? Porque no tenemos el peso molecular de nuestra proteína. Como dijo recién el compañero, fíjense que nosotros conocemos esta razón, S sobre D. ¿A qué es igual esa razón S sobre D? A ver si me dictan ustedes la fórmula. Quiero que me dicten ustedes la fórmula, así yo no escribo todo. S sobre D es igual a ¿qué? Al peso molecular de la proteína, exactamente, por, bueno, yo uso esta otra formulita, que es el que tiene el factor de flotación implicado, que es 1 menos, es lo mismo, la densidad de la solución por el volumen específico parcial obtenido por medidas de pignometría, dividido R, que sería la constante, por la temperatura, ¿sí? Entonces, fíjense que de esta formulita nosotros podemos despejar el peso molecular, porque es lo que vamos a necesitar posteriormente para poder calcular el coeficiente de sedimentación, que es lo que no tenemos. Este cociente S sobre D lo tenemos de dato. Lo tenemos de dato el coeficiente S sobre D, y es igual para ambas metodologías de trabajo, es de 2,72 segundos cuadrados sobre centímetros cuadrados. Estos datos del factor de flotación lo tenemos y RT también lo tenemos. Entonces acá podemos despejar el peso molecular. ¿Y después qué hacemos? Después, una vez que despejamos el peso molecular, sí vamos a emplear la otra formulita, que es la del coeficiente de sedimentación, que dice que el mismo es igual al peso molecular de la macromolécula
por el factor de flotación, ¿sí? Dividido el número de Avogadro por el F experimental, que nosotros lo tenemos de dato, el F experimental supra cero, ¿sí? Esto se puede hacer también de otro camino. Bien. ¿Quieren que calculemos esto y me dicen cuánto les da? Fíjense, de acá directamente podemos despejar el peso molecular. ¿Cómo hacemos para despejar el peso molecular? El peso molecular va a quedar igual a RT por el coeficiente de sedimentación dividido el coeficiente de difusión por el factor de flotación. ¿Qué otras cosas nos dan de dato acá en este ejercicio que vamos a necesitar para estos cálculos? Fíjense que nos dan la densidad de la solución, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, y bueno, el volumen específico parcial obtenido por medidas de pignometría también ya lo tenemos. Díganme cuánto les da el peso molecular. No voy a escribir toda la fórmula porque lo pueden sacar directamente de acá. Y después seguimos con el cálculo del coeficiente de sedimentación. A ver cuánto les da. Háganlo ustedes. Bien, cuando vayan a calcular el peso molecular, fíjense todas las unidades, que se simplifiquen y que la misma le quede como unidad de peso molecular, que sería gramos por mol. Entonces, en esa formulita, ¿qué R tenemos que usar? Tenemos que usar el R, que es el de 8,31 por 10 a la 7 ergios sobre Kelvin mol. Ergios. Un ergio es igual a 1 gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y eso después lo voy a utilizar para cancelar con las otras unidades. ¿Sí? ¿Quieren que escriba todo o lo hacen ustedes? Díganme. Profe, ¿podrías volver a repetir esa equivalencia que dijiste? Bien, un ergio es igual, lo voy a escribir acá, lo voy a escribir en otro color porque ya me están dando mal el librón. Un ergio, que el ergio es la unidad que tienen en el R, es igual a 1 gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, es preferible que en la ecuación ustedes pongan el R de esta manera, porque después van a tener que simplificar los centímetros cuadrados y los segundos al cuadrado con otros. Por ejemplo, fíjense que le voy a poner la ecuación acá, así les queda, el peso molecular, ¿cómo quedaría? Quedaría igual a R por T, dividido el factor de flotación, que es igual a 1, menos la densidad de la solución por el volumen específico parcial, y acá directamente le podemos poner por S sobre D. Entonces ahí directamente, en esta ecuación, podemos usar esta razón que ya lo dieron en la tablita. ¿Sí? Fíjense que S sobre D, ambos supra cero, la unidad es centímetro cuadrado sobre, perdón, segundo al cuadrado sobre centímetro al cuadrado. Entonces eso se va a ir con el centímetro cuadrado y el segundo al cuadrado que tiene el ergio. La temperatura absoluta del Kelvin se va a ir con el Kelvin que tiene el R. La unidad que tiene la densidad se va a ir con la unidad del volumen específico parcial obtenido por medidas de pignometría, porque son las mismas unidades pero a la inversa. Y entonces de esa manera el peso molecular me va a quedar en gramos por mol. ¿Sí? ¿Se entendió? Díganme a ver cuánto les dio más o menos el peso molecular. No quiero reemplazar todo porque me va a quedar muy grande en el pizarrón, pero si alguien tiene algún inconveniente, me puede ir diciendo. Entonces quedaría 8,31 por 10 a la 7 gramos por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado por 298 Kelvin dividido 1 menos 1 gramo sobre centímetro por 0,73 centímetros cúbicos sobre gramos
por, ahora, esa razón que sería 2,72 por 10 a la menos 7, atención, que entre paréntesis y al lado de la unidad yo tengo por 10 a la menos 7, segundos al cuadrado sobre centímetros al cuadrado. De esa manera, ¿cuánto les da el peso molecular? Profe, a mí me dio 24.947. Exactamente, más o menos 24.947 gramos por mol. Entonces, fíjense que el peso molecular para esta enzima tiende a 25.000 gramos por mol, ¿sí? Si ponemos 25.000 y redondeamos para arriba, también va a estar bien. Entonces, una vez que obtenemos el peso molecular, podemos ir a esta ecuación y calcular el coeficiente de sedimentación. Fíjense que qué incógnitas teníamos. Teníamos la incógnita del coeficiente de difusión, teníamos la incógnita del coeficiente de sedimentación y teníamos la incógnita del peso molecular. Por eso acá había que empezar con un paso previo. De esta manera despejamos el peso molecular y ahora vamos con esta ecuación para tratar de calcular el coeficiente de sedimentación. Bien, fíjense, el peso molecular entonces ya lo tenemos porque lo calculamos recién. Todo lo que corresponde al factor de flotación también lo tenemos, el número de Avogadro es conocido, y el coeficiente de fricción experimental supracero para el caso de la cromatografía de afinidad también lo tenemos en el cuadrito, y el mismo es igual a 4,05 por 10 a la menos 8 gramos sobre segundo. Acá, atención de nuevo, lo mismo con las unidades. El 10 a la menos 8 está entre paréntesis con la unidad. Eso significa que el valor real es 4,05 por 10 a la menos 8, ¿sí? Entonces ahora vamos a reemplazar, o háganlo ustedes, reemplacen todo esto acá y díganme cuánto da el coeficiente de sedimentación. ¿Qué tenemos que poner entonces? 24.947 gramos por mol por 1 menos 1 gramos sobre centímetro cúbico por 0,73 centímetros cúbicos sobre gramos, dividido 6,023 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, moléculas por mol, ¿sí? Por el F experimental, que en este caso es 4,05 por 10 a la menos 8 gramos sobre segundo. Entonces, ¿en qué unidad nos queda el coeficiente de sedimentación? ¿Qué unidad tiene? Segundos, pero se expresa en Svedberg, que es 10 a la menos 13 segundos. Exactamente. Bien. Entonces, atención con el tema de las unidades. Fíjense que en el caso del factor de flotación, de nuevo lo mismo, la unidad de la densidad se va con la unidad del volumen específico parcial obtenido por pignometría porque son las mismas pero a la inversa. Después, el gramo que tiene el peso molecular se va a ir con el gramo del F experimental. Y el mol que tiene el peso molecular se va a ir con el mol del número de Avogadro. Después queda segundos por moléculas. El tema de la molécula se puede omitir porque ya se sabe que todos estos parámetros físico-químicos se calculan por molécula. Por eso siempre queda la unidad molécula ahí dando vuelta. ¿Sí? Díganme a ver cuánto les da el coeficiente de sedimentación de esta manera. A mí me dio 2,76 por 10 a la menos 13. Perfecto. ¿A todos les dio así? Y obvio la unidad. Sí. Segundo. Perfecto. Entonces, ahora seguimos completando la tablita y ya tenemos el coeficiente de sedimentación. Fíjense que entre paréntesis está 10 a la menos 13 segundos. Entonces, acá directamente en la tabla, ¿qué hay que colocar? Hay que colocar 2,76. Solamente eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces colocamos 2,76 y ya está. Entonces, con este segundo parámetro que calculamos, ya terminamos de completar toda la tablita que corresponde a la cromatografía de afinidad. Ahora vamos a seguir con la otra metodología empleada, separativa, que es el sistema bifásico acuoso. ¿Sí?
¿Qué parámetros nos dan y qué parámetros tenemos que calcular para el sistema bifásico acuoso? Voy a poner acá SBA. Bien. Entonces, para el sistema bifásico acuoso tampoco no está informado el grado de hidratación, pero ya lo calculamos porque podemos ver que es el mismo para ambas metodologías de trabajo. Después, para el sistema bifásico acuoso nos falta el F experimental, por un lado, y por otro lado también el coeficiente de sedimentación supracero. Bien, ¿cómo podemos acá empezar a calcular estos dos parámetros que nos faltan? Y también lo que tenemos que hacer es mirar un poco la tablita y fijarnos qué datos nos daban. Entonces, fíjense que nos dan acá el coeficiente de Perrin para la metodología de sistema bifásico acuoso. El coeficiente de Perrin acá vale 1,35. ¿Esto qué significa con respecto a la enzima obtenida mediante el sistema bifásico acuoso? ¿Qué era ese F de Perrin? Era igual al F experimental dividido el F de Stokes, que era el F que se calculaba para una esfera teórica. ¿Qué me está queriendo decir este valor de 1,35 acá en el sistema bifásico acuoso con respecto a mi enzima? No sería una esfera como el otro caso. Exactamente. Empleando esta metodología extractiva o separativa, se obtiene una enzima, pero no es esférica, porque si no, este cociente tendría que haber sido igual a 1, porque este cociente lo que hace es comparar el F experimental de mi enzima con el F experimental teórico de una esfera. Entonces, podemos decir que no es una esfera. Bien. Ahora, ¿cómo podemos seguir a partir de todo esto para calcular el F experimental, por ejemplo, que es uno de los parámetros que yo no tengo? ¿Qué podemos hacer? Fíjense que si nosotros despejamos de acá, escuché que alguien dijo algo, ¿sí? Hablé. Yo ahí lo hice con el F mínimo, porque cuando vos dividís F0 sobre el mínimo, te queda una formulita que depende del coeficiente de Perrin y de datos que también ya sabés acá, que son el V2 por pignometría y el grado de hidratación. Se lo podés calcular. Bien. Entonces se puede hacer de dos maneras. Empleando el F mínimo, como dijo el compañero, que fíjense que el F mínimo también nos lo dan de dato, que eso les iba a decir. En los datos está el F mínimo. A ver qué dice, datos, temperatura, el R, y suponga que en ambos medios el volumen físico parcial nos dan del solvente, la densidad y el F mínimo. Quería leer si el F mínimo era el mismo para las dos metodologías. Parece que sí, que el F mínimo es el mismo para las dos metodologías. Entonces, pueden emplear el camino que dijo el compañero, o si no directamente de esta ecuación, podemos despejar el F experimental y también se puede calcular de esa manera. Fíjense, ustedes háganlo como tengan ganas, yo lo despejo de acá, ¿cómo quedaría el F experimental? El F experimental quedaría igual al F de Perrin, que ya nos lo dieron de dato, que es de 1,35 por 6pi por R, perdón, me faltó la viscosidad de la solución, por 6pi por N, que es la viscosidad, por el radio efectivo. Entonces, fíjense que esto es como se calcula para la esfera teórica. Entonces, de esta manera se puede calcular el F experimental. 1,35 por 6pi por viscosidad por el radio efectivo. ¿Y ese radio efectivo, alguien se acuerda cuánto valía? ¿Cómo se reemplazaba en esta ecuación? A ver si alguien se acuerda, era una ecuación bastante larga, empezaba con una raíz cúbica. Raíz cúbica del volumen específico, más el grado de hidratación por el volumen del solvente sobre el volumen específico. Eso sería la solvatación, ¿no? Exactamente. Eso viene de todas las deducciones que acabas de decir y que también acaba de decir el compañero, que si después empiezan a trabajar un poquito, esta parte del radio efectivo queda como la raíz cúbica de 3/4 pi
por el peso molecular de nuestra proteína dividido el número de Avogadro por el volumen específico parcial hidrodinámico. ¿Sí? Entonces, de esta manera se puede calcular el F experimental que no tenemos. Vamos a ver qué cosas tenemos y qué cosas no tenemos. Bueno, hasta acá venimos bien. La viscosidad del solvente creo que no la da, pero siempre se utiliza, eso tenía yo anotado en este ejercicio que había que darles porque no se le había dado, la viscosidad de 0,01 centímetros cúbicos sobre gramos. Es la viscosidad que casi siempre se les da en todos los problemas de fisicoquímica. Bien, el peso molecular de la enzima ya la tenemos porque la calculamos anteriormente, y el volumen específico parcial hidrodinámico, si bien no lo tenemos, lo podemos calcular, ¿sí? Porque este volumen específico parcial hidrodinámico, ¿cómo se calcula? Como el volumen específico parcial obtenido por pignometría, más el grado de hidratación por el volumen específico parcial del solvente. Ah, me estoy equivocando, sí lo tenemos porque lo habíamos calculado anteriormente, ¿se acuerdan que era 1, que valía 1 este volumen acá? Así que lo borro. Entonces, reemplazando por todos estos datos podemos calcular el F experimental. ¿Quieren hacerlo mientras tanto? Fíjense, el F experimental les va a quedar 1,35 por 6pi por la viscosidad del medio, o del solvente, que es 0,01 centímetros cúbicos sobre gramos, por la raíz cúbica de 3/4 pi por el peso molecular, que era alrededor de 25.000 gramos por mol, dividido el número de Avogadro por el volumen específico parcial hidrodinámico, que este ya lo habíamos calculado al principio cuando utilizamos la viscosidad intrínseca. Lo que daría distinto es el factor forma. Ahí está. Porque la viscosidad intrínseca es igual al factor forma por el volumen específico parcial hidrodinámico. Sí, daría lo mismo, porque este es el mismo, el volumen específico parcial obtenido por medida de pignometría es el mismo, este es el mismo y este es el mismo. O sea que daría 1, sería lo mismo, 1. ¿Qué cambia? Porque cambia la viscosidad, el factor forma o el factor sigma. ¿Sí? Entonces, fíjense que queda muchísimo más fácil, porque en esta fórmula directamente habría que poner 1. Yo me hice un matete hasta que llegué. Pero sí. Bueno. Bueno, el F0 experimental, eso es lo que pide, ¿cuánto ¿no? les da? Me dio Sí, el F0 experimental. 5,47 por 10 a la menos 8. Perfecto. A todos les dio así. 5,47 por 10 a la menos 8. Las unidades del F experimental, ¿en qué quedarían? Fíjense que las unidades están ahí, gramos sobre segundos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, pero... Entonces, el volumen específico parcial hidrodinámico es el mismo para ambas condiciones ensayadas. Y ya lo habíamos calculado con anterioridad y había dado 1. Porque el volumen específico obtenido por pignometría es el mismo, el grado de hidratación de la macromolécula es el mismo y el volumen específico parcial del solvente es el mismo. Fíjense en dónde están las diferencias. Vemos diferencias en la viscosidad intrínseca. ¿Qué pasa con la viscosidad intrínseca? Es mucho mayor la viscosidad intrínseca en el sistema bifásico acuoso, ¿sí? Es de 4. En cambio, en la cromatografía de afinidad es 2,5. Entonces, evidentemente, ¿qué está pasando? Hay cambios en el factor forma. El factor forma es mayor a 2,5, porque sabíamos que para la cromatografía de afinidad, que era una esfera, el mismo valía 2,5. Entonces, ustedes lo que pueden hacer, pero como una información adicional, es calcular, empleando ese volumen específico parcial hidrodinámico y la viscosidad, el factor forma. Y fíjense que como la viscosidad intrínseca es de 4 y el volumen es de 1, el factor forma, ¿de cuánto les va a quedar? De 4. ¿Sí? Otra cosa que también sabíamos es que nuestra macromolécula no era una esfera, sino que tiene una conformación más asimétrica porque el valor del F, o sea, el coeficiente de Perrin era mayor a 1. Fíjense que es de 1,35.
¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Qué otra cosa hay que calcular? Hay que calcular, por último, el coeficiente de sedimentación. ¿Cómo calculamos el coeficiente de sedimentación? Fíjense que este lo vamos a hacer fácilmente con la misma ecuación que ya utilizamos para la cromatografía de afinidad. ¿Cómo calculamos entonces el coeficiente de sedimentación? A ver, lo calculamos como el peso de la macromolécula por el factor de flotación dividido el número de Avogadro por el F experimental que acabamos de calcular para esta condición que es la del sistema bifásico acuoso. Fíjense que el F experimental también es distinta para ambas condiciones ensayadas. El F experimental es de 4,05 por 10 a la menos 8 en la cromatografía de afinidad y recién en el sistema bifásico acuoso nos dio de 5,46 por 10 a la menos 8. Bien, entonces, empleando esta ecuación, si quieren ustedes calculen el coeficiente de sedimentación y díganme a ver cuánto les da. Tienen que reemplazar por todos los datos que ya tienen. 2,05 es Bedberg o por 10 a la menos 13 segundos. Exactamente. Bien, entonces 2,05 por 10 a la menos 13 segundos, es así como les da esta ecuación, y en la tablita, si no, como dice el compañero, directamente tienen que colocar 2,05. ¿Sí? Bien. Estamos hasta acá con las cuentas. Esta parte del inciso A era de hacer muchas cuentas. Díganme a ver si pudieron completar los cálculos y llegamos hasta acá. Vamos al inciso B, que dice, ¿qué probable conformación tiene la proteasa obtenida por cada metodología? Bien, ¿qué me pueden decir entonces con la conformación probable que tiene la enzima, tanto al ser purificada con la cromatografía de afinidad o con el sistema bifásico acuoso? ¿Qué sabíamos de la enzima purificada mediante cromatografía de afinidad? A ver, ¿cuál es la conformación? Ya la sabemos. En la cromatografía de afinidad se había obtenido una esfera, ¿sí? Porque el coeficiente de Perrin era igual a 1. Pero ¿qué pasa con esa esfera? ¿Esa esfera está anhidra o está hidratada? Está hidratada con el 0,27 que calculamos antes. Exactamente, porque calculamos el grado de hidratación de 0,27. Entonces, en la cromatografía de afinidad tenemos una esfera hidratada. Y otra cosa que nosotros podemos calcular para arribar a la misma conclusión es hacer el cociente del F experimental sobre el F mínimo. Fíjense que el F mínimo que nos dieron de dato es de 3,64 por 10 a la menos 8 gramos sobre segundo. El F mínimo es un coeficiente de fricción que se calcula para una proteína esférica y anhidra, ¿sí? O sea, es perfectamente esférica y anhidra. Y fíjense que difiere al F experimental que nos dan de dato en la cromatografía de afinidad. En cromatografía de afinidad es más grande el F mínimo, es de 4,05 por 10 a la menos 8 gramos sobre segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra esfera, nuestra proteína esférica está hidratada. ¿Lo ven a eso? ¿Sí? Bien, ¿qué me pueden decir ahora de la otra metodología, el sistema bifásico acuoso? ¿Qué posible conformación tendrá la enzima en el sistema bifásico acuoso? Iba a ser un elipsoide de revolución, porque creo que habíamos calculado el factor FOMA, nos dio 4, no es tan grande como para hacer una barra, así que, y también va a estar hidratado. Exactamente. Entonces, la enzima purificada mediante un sistema bifásico acuoso da una conformación
de tipo elipsoide de revolución, que puede ser oblato o prolato, como dice el compañero, porque calculamos el factor forma que nos dio de 4, el factor forma es más grande que 2,5, que es el teórico calculado para una esfera, pero no es tan grande como si la misma sería una barra. Entonces se trata de macromoléculas globulares, una esfera por un lado para la cromatografía de afinidad y un oblato o prolato para el caso del sistema bifásico acuoso. Y ese oblato o ese prolato en el sistema bifásico acuoso también está hidratado porque calculamos el grado de hidratación y era de 0,27. Otra cosa que podemos mirar también es el F experimental que calculamos recién, que es de 5,46 por 10 a la menos 8. Es más grande que el F experimental de la cromatografía de afinidad y obvio más grande que el F mínimo que nos dieron. Entonces, nuestra macromolécula en el sistema bifásico acuoso no es una esfera, o sea, tiene otra conformación más asimétrica, se aleja de la simetría y está hidratada. Y eso también lo pudimos observar por el factor F de Perrin que nos habían dado de dato, que era mayor a 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió el razonamiento? Díganme si sí o si no. Buenísimo. Vamos ahora con el ítem C. ¿Qué dice el ítem C? El ítem C nos pide que calculemos qué número de moléculas de agua están unidas a cada molécula de proteasa. Bien, entonces nosotros sabíamos que teníamos 0,27 gramos de agua por cada gramo de nuestra enzima o nuestra macromolécula, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de convertir esos gramos que yo tengo de agua a número de moléculas y también los gramos de proteínas que yo tengo a número de moléculas. Así puedo saber la relación que existe entre el número de moléculas de agua por molécula de proteína. Entonces, fíjense que vamos a empezar a trabajar con estos números. Ustedes saben que 18 gramos de agua es lo que pesa un mol, ¿sí? Y a su vez este mol está conformado por 6,023 por 10 a la 23 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, esos gramos que nosotros calculamos del grado de hidratación de 0,27 gramos de agua, ¿a cuántas moléculas van a equivaler? Entonces calculamos 0,27 gramos por 6,023 por 10 a la 23 dividido 18. Y de esa manera calculamos el número de moléculas que estarían representando esos 0,27 gramos de agua. A ver, díganme cuánto les da. $9,03 por 10 a la 21. Exactamente, 9,03 por 10 a la 21 moléculas de agua. Entonces, hasta ahora tenemos, fíjense, el número de moléculas de agua. Y ahora, ¿cómo hacemos con los gramos de proteína? Acá lo mismo. Nosotros sabíamos que acá yo voy a usar el peso molecular redondeado a 25.000. Ustedes pueden hacer lo mismo o pueden usar el valor exacto que obtuvieron con los cálculos. Bien, ustedes saben que 25.000 gramos es lo que pesa o es la masa que representa en realidad un mol de la macromolécula y a su vez está compuesto por 6,023 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Y bueno, teníamos esa cantidad de gramos de agua por cada gramo de proteína. Entonces, un gramo de nuestra macromolécula, ¿cuántas moléculas representan? Hay que hacer 1 por 6,023 por 10 a la 23 dividido 25.000. Y de esa manera vamos a tener el número de moléculas que estaría representando un gramo de proteína.
A ver, díganme cuánto les da. Yo esto lo hice con regla de 3 simple, pero pueden hacerlo sin regla de 3. Bueno. 2,41 por 10 a la 19. Exactamente, 2,41 por 10 a la 19 moléculas de la proteína. ¿Y ahora cómo hacemos para saber esa relación? Entonces ahora hay que dividir el número de moléculas de agua dividido el número de moléculas de la proteína o la enzima, que sería nuestra macromolécula de interés. Porque lo que nos preguntan en el inciso C dice qué número de moléculas de agua están unidas a cada molécula de proteasa. Bien. Entonces, si hacen esta división de 9.03 por 10 a la 21 moléculas de agua, dividido 2.41 por 10 a la 19 moléculas de la enzima, ¿eso cuánto les da? 374. Exactamente, más o menos 374, 375, ahí me dio 375. Entonces, moléculas de agua por cada molécula de proteína. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada molécula de proteína que se encuentra solita, alrededor tiene 375 moléculas de agua adheridas. ¿Se entiende? O sea, una molécula de proteína está con 375 moléculas de agua a su alrededor. Eso es lo que da la solvatación o el grado de hidratación. Y que nosotros posteriormente calculamos como gramos de agua adherida por gramos de proteína. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien, ahora vamos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice, en un laboratorio industrial se obtuvieron 2 polímeros de cadena flexible. Y se nombraron así, polímero de cadena flexible 1 y polímero de cadena flexible 2. El proceso de síntesis utilizado en condiciones estrictamente controladas permite suponer que las muestras obtenidas de cada polímero son monodispersas. La caracterización físico-química de los productos obtenidos arrojó los siguientes resultados. Primero, hicieron un gráfico de densidad versus concentración y dio lineal con una pendiente de 0,5 y una ordenada al origen de 0,9998 para ambos polímeros de cadena flexible. Posteriormente, un gráfico de viscosidad específica sobre C2 versus C2 también dio lineal en ambos casos con ordenada al origen de 20 y 30 para el polímero de cadena flexible 1 y el polímero de cadena flexible 2 respectivamente. Y por último, hicieron un gráfico de logaritmo de viscosidad intrínseca versus logaritmo de peso molecular y también dio lineal con una pendiente de 0,6 y una ordenada al origen de menos 2,5. Este gráfico fue obtenido utilizando moléculas de igual conformación que los polímeros analizados y trabajando a la misma temperatura y en el mismo solvente que para el polímero de cadena flexible 1 y polímero de cadena flexible 2. Nos piden calcular primero el volumen específico parcial obtenido por medidas de pignometría para ambos polímeros. Después, el peso molecular para ambos polímeros, el volumen hidrodinámico y el radio efectivo. Vamos a leer ahora, por ahora, el enunciado A y después seguimos con los otros dos, ¿sí? Bien, voy a dejar de compartir. Entonces, retomando con toda esta información que nos dieron en el ejercicio 5, vamos a ver qué datos nos están brindando y qué podemos calcular. Entonces, lo primero que hicieron entonces es darnos un gráfico de densidad. Yo voy a ir haciendo los gráficos. Densidad, la unidad de gramos sobre centímetros, versus la concentración, ¿sí?
en gramos por centímetros cúbicos. ¿Qué pasó acá? Dio lineal con una pendiente de 0,5 y una ordenada al origen prácticamente igual a 1 para ambos polímeros de cadena flexible, ¿sí? O sea, los datos experimentales ajustaron a una recta con una ordenada al origen que va a ser igual a ¿qué? A la densidad del solvente puro y una pendiente igual a 0,5. Y esta ordenada al origen era prácticamente de 1, 0.9998. Bien, ¿qué podemos hacer con este diagrama que a mí me dieron? Que en realidad, fíjense que se utilizó densitometría. ¿Para qué? ¿Qué se puede calcular? A ver. El volumen específico parcial anhidro, ¿sí? Exactamente, exactamente. Se puede calcular el volumen específico parcial por estas medidas de densitometría o pignometría, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el volumen específico parcial? Empleando estos datos. Era igual a 1 menos la pendiente dividido la densidad del solvente puro, que en este caso va a ser la ordenada al origen, ¿sí? Y para ambos polímeros de cadena flexible obtuvimos los mismos datos. ¿Cuánto vale acá el volumen específico parcial si ustedes lo calculan? Fíjense que es súper fácil porque es 1 menos 0,5 dividido prácticamente un número que es 1. ¿Cuánto les da el volumen específico parcial? 0,5. Exactamente, entonces el volumen específico parcial para ambos polímeros de cadena flexible da 0,5 centímetros cúbicos sobre gramo. ¿Sí? Hasta acá estamos, tanto para el polímero de cadena flexible 1 como el polímero de cadena flexible 2. Entonces, ¿este dato es congruente con las estructuras de los polímeros de cadena flexibles? Sí, porque son ovillos estadísticos que tienen menor grado de hidratación, perdón, menor volumen específico parcial que las proteínas compactas, que las moléculas compactas. Exactamente, lo que dice el compañero. Los polímeros de cadena flexibles tienen una conformación que va cambiando a través del tiempo. Son ovillos estadísticos, ¿sí? Son grandes polímeros con cadenas flexibles que van rotando a través del tiempo. Bueno, y su conformación es la de ovillo estadístico. Entonces, este volumen específico parcial obtenido por medidas de pignometría cae prácticamente igual dentro del rango que se encuentra reportado para proteínas desnaturalizadas en conformación de ovillo estadístico, polímeros de cadena flexibles o DNA. Ese tipo de polímeros tienen un volumen específico parcial cercano a 0,5. O sea que por ahora los datos son congruentes a los dos polímeros que tenemos. ¿Estamos hasta acá? Voy a borrar este gráfico y pasamos al otro gráfico y vemos qué podemos sacar o calcular con el otro dato. ¿Qué nos dieron en una segunda instancia? Nos dijeron que un gráfico de viscosidad específica sobre C2 versus C2 también habían obtenido gráficos lineales, pero con diferencias. ¿Sí? Entonces, los datos experimentales también habían ajustado a rectas lineales con pendientes positivas. ¿Y qué habíamos obtenido acá? Habíamos obtenido, o nos habían dado en realidad, para el polímero de cadena flexible 1, una ordenada al origen igual a 20. Y para el polímero de cadena flexible 2, una ordenada al origen de 30. ¿Qué están representando esas ordenadas al origen que podemos determinar rápidamente? La viscosidad intrínseca. Exactamente, entonces fíjense que este tipo de gráficos de la ordenada al origen me da la viscosidad intrínseca. Entonces la viscosidad intrínseca para el polímero de cadena flexible 1 es de 20, ¿sí?, centímetros cúbicos sobre gramos, y para el caso del polímero de cadena flexible 2 es igual a 30
centímetros cúbicos sobre gramos. Una cosa que yo hice en el dibujo, y no sé si lo llegan a apreciar, es que al polímero de cadena flexible 2 hice una recta con un poco más de pendiente. ¿Por qué es eso? Porque en la pendiente aparece la viscosidad intrínseca al cuadrado. Exactamente. Pero bueno, sí, digamos, el que tenga mayor viscosidad intrínseca va a tener mayor pendiente. Exactamente. Según la ecuación de Higgins, como dice el compañero, en la pendiente está implicada la viscosidad intrínseca al cuadrado, entonces aquella macromolécula, en realidad, en este caso, aquel polímero que tenga mayor viscosidad va a tener una pendiente mayor. Así que cuando hagan este tipo de gráficos, también tengan en cuenta eso, ¿sí? Por eso lo representé de esta manera. Bien, estamos hasta acá, entonces tenemos las viscosidades intrínsecas ya calculadas. También calculamos el volumen específico parcial obtenido por pignometría. ¿Qué me decía el inciso A para ir viendo qué cosas fuimos calculando y qué cosas no? Bien, calculamos el volumen específico parcial por pignometría. Bien, eso ya lo hicimos. Nos está pidiendo que calculemos el peso molecular de ambos polímeros y el volumen hidrodinámico y el radio efectivo. Bien, el peso molecular lo vamos a poder calcular con la tercera información que nos dieron. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron que un gráfico de logaritmo de viscosidad intrínseca, logaritmo neperiano de viscosidad intrínseca, ¿sí? Versus el logaritmo del peso molecular, dio una recta lineal con pendiente positiva y una ordenada al origen de 2,5. ¿Sí? Vamos a suponer que los datos experimentales ajustaron a esta recta lineal con esta ordenada de menos 2,5 y una pendiente igual a 0,6. Bien. Y fíjense que es muy importante lo que hice después. Este gráfico fue obtenido utilizando moléculas de igual conformación que los polímeros analizados y trabajando a la misma temperatura y en el mismo solvente que para el polímero de cadena flexible 1 y el polímero de cadena flexible 2. Esta determinación, fíjense, ¿cómo se hace experimentalmente? Experimentalmente yo tengo que tener distintas proteínas de distintos pesos moleculares, pero esas proteínas tienen que tener la misma conformación, como decía el enunciado, y tiene que ser tratada en las mismas condiciones. Fíjense que el solvente en donde se preparan estas soluciones de proteínas es el mismo en los que fue preparado el polímero de cadena flexible 1 y el polímero de cadena flexible 2. La temperatura de trabajo también tiene que ser la misma. ¿Qué quiero decir? Las condiciones tienen que ser las mismas, ¿sí? Entonces, lo que se hace es determinar la viscosidad intrínseca a cada solución proteica de peso molecular conocido y creciente, y una vez que se tienen los valores de viscosidad intrínseca, junto con los valores de peso molecular, se arma un gráfico de este estilo, ¿sí? En donde se linealiza de esta manera, aplicando logaritmo. El logaritmo puede ser logaritmo decimal o logaritmo neperiano. Entonces, linealizo de esta manera. Y este diagrama me va a servir para poder calcular el peso molecular de otras macromoléculas que fueron tratadas en las mismas condiciones, pero de peso molecular desconocido. En este caso, nuestras incógnitas son los polímeros de cadena flexible 1 y los polímeros de cadena flexible 2. Esto proviene de esta ecuación que dice que la viscosidad intrínseca es igual a una constante K por el peso molecular elevado a un parámetro A. K y A son constantes dados para un solvente determinado, que sería el solvente que se está utilizando experimentalmente, a una temperatura dada también y para macromoléculas de conformación y tamaños similares, ¿sí? Para el caso de macromoléculas esféricas, este parámetro A vale 0 y por lo tanto fíjense que para macromoléculas esféricas la viscosidad intrínseca queda igual a una constante, ¿sí? Entonces no se utiliza para macromoléculas esféricas. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en el laboratorio
tengo macromoléculas de diferentes pesos moleculares, pero esas macromoléculas tienen conformaciones distintas. Por un lado tengo una esfera, con la cual no podría aplicar, digamos, esta ecuación, y por otro lado tengo otras macromoléculas de distintas conformaciones. Tengo oblatos, tengo prolatos y tengo barra. Utilizando las macromoléculas con esa conformación nativa, yo no podría realizar estos ensayos porque las conformaciones tienen que ser similares. Entonces, una estrategia que se utiliza en el laboratorio para llevar a cabo estos experimentos es desnaturalizar todas esas proteínas. Si yo desnaturalizo todas esas proteínas en las mismas condiciones, voy a pasar de tener esas conformaciones definidas, como era esfera, oblato, prolato y barra, y ahora voy a tener conformaciones de ovillos estadísticos. Entonces, una vez que tengo todas las conformaciones de ovillos estadísticos, de las cuales difieren los pesos moleculares, le mido la viscosidad intrínseca y voy a poder construir un gráfico de este estilo. ¿Se entendió? Profe, una duda. Sí. A la macromolécula que le vas a calcular el peso molecular, o sea, tenés que tener en cuenta que tiene que tener más o menos la misma forma que las proteínas patrón que vos usás, ¿no? Y eso tampoco es lo que tiene dice, que diferir. Fíjate que eso es lo que dice acá. Dice, este gráfico fue obtenido utilizando moléculas de igual conformación que los polímeros analizados, que son el polímero de cadena flexible 1 y el 2, y trabajando a la misma temperatura y en el mismo solvente que para el 1 y para el 2. ¿Sí? Eso ya lo aclaro. Pero sí, sí. No, pensé que era solo para las proteínas patrón. No lo había leído eso. Perfecto. Entonces, ¿qué se hace con esta ecuación? Se aplica el logaritmo, que como le dije recién, en este caso vamos a usar logaritmo natural, entonces la ecuación queda de esta manera. Fíjense, queda logaritmo natural de la viscosidad es igual al logaritmo de esa constante K más el parámetro A por el logaritmo natural del peso molecular. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos los valores de viscosidad intrínseca, los valores de peso molecular, aplicamos logaritmo y hacemos el gráfico de este estilo. Entonces, fíjense que a nosotros nos dieron de dato la ordenada al origen, en este caso, la ordenada al origen h es igual a ese logaritmo natural de k, y es igual a menos 2,5. Y por otro lado, nos dieron la pendiente, que la pendiente es igual a ese parámetro A, que pueden ver acá. Este sería la pendiente, y está la ordenada al origen, y la pendiente era igual a 0,6. Entonces, ¿cómo procedemos ahora para calcular los pesos moleculares de nuestros polímeros, que son las macromoléculas que estamos estudiando? Necesitamos la viscosidad intrínseca. ¿Tenemos la viscosidad intrínseca? Sí, porque nos la dieron de dato con la segunda información que nos dieron. Entonces, vamos a calcular acá. Yo lo voy a hacer, por ejemplo, para el polímero de cadena flexible 1. ¿Cómo quedaría esto? ¿Cómo calcularía el peso molecular? Y bueno, tendría que hacer, por ejemplo, logaritmo natural de 20. Acá no hace falta que ponga las unidades de la viscosidad, porque estoy aplicando un logaritmo, ¿sí? 20 era la viscosidad intrínseca del polímero de cadena flexible 1. Entonces, el logaritmo natural de 20, esto va a ser igual a menos 2,5, que es la ordenada al origen o logaritmo natural de K, más 0,6, que era la pendiente, por el logaritmo natural del peso molecular. Entonces, de esta manera, despejo de acá el peso molecular de la macromolécula de interés. ¿Quieren hacerlo? Y díganme a ver cuánto les da para el polímero de cadena flexible 1. Y después hacemos lo mismo, obvio, con el 2. Díganme a ver cuánto les da. ¿Se entendió hasta acá? ¿Esto? Sí, profe. A mí me dio 9.521. Exactamente. Para el polímero de cadena flexible 1, da el peso molecular alrededor de 9.500. ¿Sí? 9.500 gramos por mol.
Vamos a hacer lo mismo ahora para el polímero de cadena flexible 2. A ver cuánto les da. Este da 18.680 aprox. Aprox, entonces, 18.680. ¿A todos les dio así estos pesos moleculares? Sí, profe. Buenísimo. Entonces, fíjense que el peso molecular del polímero de cadena flexible 2 es mayor. Es prácticamente el doble que el polímero de cadena flexible 1. Y puede ser que de ahí también vengan las explicaciones de las viscosidades intrínsecas. ¿Se acuerdan que la viscosidad intrínseca del polímero de cadena flexible 2 es 30 y la viscosidad intrínseca del polímero de cadena flexible 1 es 20? ¿No es cierto? ¿Cómo se define la viscosidad intrínseca? La viscosidad intrínseca se define como el factor forma por el grado de hidratación. El factor forma es el mismo, porque los dos polímeros de cadena flexible son ovillos estadísticos, y el factor forma calculado estadísticamente para esas conformaciones es de 2,5. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Que ahora vamos a calcular un poco esto. ¿Dónde están las diferencias observadas en la viscosidad intrínseca? ¿A qué se deben? Al grado de hidratación, que va a ser mayor. Al grado de hidratación, exactamente, que va a ser mayor para la macromolécula de mayor tamaño. O sea que eso me va a dar origen a un volumen específico parcial hidrodinámico mayor. ¿Qué nos están pidiendo después? Nos piden en el ítem 3A que calculemos el volumen hidrodinámico y el radio efectivo del polímero del cadena flexible 1 solamente. Me están pidiendo. Bueno, entonces, el volumen hidrodinámico es el volumen, lo voy a anotar acá, el volumen que ocupa una molécula, en este caso sería de polímero de cadena flexible 1. ¿Sí? Fíjense, el volumen hidrodinámico es el volumen que ocupa una molécula de polímero de cadena flexible 1 hidratado. O hidrodinámico, en realidad. Volumen hidrodinámico. Volumen que ocupa una macromolécula de polímero de cadena flexible 1. Entonces, ¿nosotros qué podríamos calcular? Como les dije recién, podríamos calcular el volumen específico parcial hidrodinámico. ¿Cómo se define el volumen específico parcial hidrodinámico? Así en palabras, si yo lo quiero decir. ¿Qué sería el volumen específico parcial hidrodinámico? El volumen que ocupa 1 gramo de macromolécula pero hidratada. Exactamente, es el volumen que ocupa 1 gramo de macromolécula hidratada. Entonces, fíjense, no lo voy a escribir en palabras porque ya lo escribí ahí, pero fíjense que nosotros podríamos obtener ese volumen específico parcial hidrodinámico mediante la determinación de la viscosidad y después llevar a este volumen hidrodinámico, que es el volumen que ocupa una macromolécula de polímero de cadena flexible también hidratado. Le voy a poner acá el hidratado. ¿Cómo podríamos hacer eso? Y bueno, convirtiéndolo con el peso molecular y con el número de Avogadro. Lo llevamos de 1 gramo a una molécula. ¿Se entiende? Entonces, este volumen específico parcial hidrodinámico lo vamos a sacar, como dije recién, de la viscosidad intrínseca. La viscosidad intrínseca para el polímero de cadena flexible 1 es igual al factor forma por el volumen específico parcial hidrodinámico. Vamos a poner acá polímero de cadena flexible 1. Entonces, para el polímero de cadena flexible 1, esta viscosidad intrínseca, ¿cuánto valía? Valía 20 centímetros cúbicos sobre gramos. Esto va a ser igual al factor sigma para ovillos estadístico, que es 2,5. Y de acá puedo despejar el volumen específico parcial hidrodinámico. ¿Cuánto les da? Fíjense que simplemente es 20 dividido 2,5 da 8 centímetros cúbicos sobre gramos, el volumen específico parcial hidrodinámico. Y de acá podemos obtener el volumen hidrodinámico. El volumen hidrodinámico se puede
calcular como el volumen específico parcial hidrodinámico por el peso molecular de la macromolécula, que en este caso sería el polímero de cadena flexible 1, que ya lo tenemos porque lo calculamos recién, dividido el número de Avogadro. Esto lo pueden hacer de esta manera o lo pueden hacer utilizando una regla de 3. Porque ustedes saben que este volumen que calcularon en centímetros cúbicos es el que ocupa 1 gramo de la macromolécula. También saben cuánto pesa un mol de nuestra macromolécula y conocen el número de Avogadros. Entonces, de esa manera, haciendo una regla de 3 simples, lo pueden calcular, pero es exactamente lo mismo que aplicar esta fórmula que yo les pongo acá. ¿Sí? Entonces, así calculamos el volumen hidrodinámico. A ver cuánto les da. Acá tenemos que colocar 8 centímetros cúbicos sobre gramos por el peso molecular del polímero de cadena flexible 1, que era alrededor de 9.500 gramos por mol, dividido 6,023 por 10 a la 23 moléculas por mol. Díganme cuando tengan el dato, a ver cuánto les da. 1,26 por 10 a la menos 19. Exactamente, 1,26 por 10 a la menos 19, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos, y acá le podemos poner por molécula, porque es adecuado. Fíjense que es el volumen que ocupa una molécula de nuestro polímero en estudio cuando el mismo está hidratado. Y otra cosa que nos piden es el radio efectivo. El radio efectivo. El radio efectivo se puede calcular directamente de esta formulita. El volumen hidrodinámico lo vamos a reemplazar por el volumen de una esfera, porque a pesar de que los polímeros de cadena flexible no tienen una conformación definida en el tiempo, estadísticamente se ha calculado su volumen y el mismo es en el tiempo próximo a una esfera. Entonces, esto se reemplaza como 4/3 pi por el radio efectivo al cubo. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el volumen para una esfera para este cálculo. De acá reemplazamos el volumen hidrodinámico y despejamos este radio efectivo. Díganme a ver también cuánto les da el radio efectivo. 3,11 por 10 a la menos 7 centímetros o 31 Armstrong. Exactamente, 3,11 por 10 a la menos 7 centímetros, 311 nanómetros, o como dijo el compañero, 31 Armstrong. Es preferible siempre, cuando se habla de moléculas que son longitudes tan pequeñitas, de expresarlas en Armstrong. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno. Ahora, vamos al ítem B. A ver si terminamos de hacer todo. El ítem B me dice, compare los valores esperables del coeficiente de difusión y la razón S sobre D para el polímero de cadena flexible 1 y el polímero de cadena flexible 2 y justifique. Entonces, polímero de cadena flexible 1 y polímero de cadena flexible 2 y justifique. Bueno, ¿cómo les parece que van a ser los coeficientes de difusión de estos polímeros de cadena flexible? ¿En qué nos tendríamos que fijar? El coeficiente de difusión del polímero de cadena flexible 1 con respecto al coeficiente de difusión del polímero de cadena flexible 2. Nos tenemos que fijar en que en los Fs experimentales, en los coeficientes de fricción para estos dos ovillos estadísticos. ¿Y ustedes qué creen?
como en el polímero 2 tiene mayor peso molecular y mayor grado de hidratación, su F experimental va a ser mayor y entonces su coeficiente de difusión va a ser menor. Exactamente, ¿sí? Muy bien, como lo explicó el compañero. Si ustedes se fijan, esto lo pueden justificar directamente por los Fs, ¿sí? Como dijo un compañero, esto lo voy a poner acá, voy a hacer una flechita. El coeficiente de fricción experimental para el polímero de cadena flexible 2 es mayor al coeficiente de fricción experimental para el polímero de cadena flexible 1. Esto directamente ustedes lo pueden determinar de la formulita del coeficiente de fricción experimental, en donde ustedes ven que en esa fórmula, que es bastante extensa, está el peso molecular. Entonces, el peso molecular del polímero de cadena flexible 2 es mayor al peso molecular del polímero de cadena flexible 1. Otra cosa que pueden observar en esa ecuación del F experimental es que está implicado el grado de hidratación, y el grado de hidratación es mayor por tener mayor tamaño. Eso da que el coeficiente de fricción sea mayor en el polímero de cadena flexible 2 que en el 1. Entonces, como en la formulita del coeficiente de difusión, ese coeficiente de fricción está dividiendo, va a terminar dando que el coeficiente de fricción del polímero de cadena flexible 2 sea menor al coeficiente de fricción del polímero de cadena flexible 1. O sea que el 1 es mayor al 2. ¿Se entiende? Como dijo el compañero, tal cual como dijo el compañero. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y ahora otra cosa que nos interesa es cómo es la razón S sobre D. ¿Qué pasa acá con la razón S sobre D? Bueno, recién ya vimos que el D, el coeficiente de difusión, es mayor para el caso del polímero de cadena flexible 1 que el 2. ¿Qué pasa con el S? Vamos a hacer otra flechita para justificar acá. ¿Qué pasa con el S? Que es el coeficiente de sedimentación. ¿De qué depende el coeficiente de sedimentación? ¿Se acuerdan cómo era la formulita del coeficiente de sedimentación o qué tenía? El coeficiente de sedimentación es directamente proporcional al peso molecular de la macromolécula porque tiene al peso molecular multiplicado. Entonces, el coeficiente de sedimentación para el polímero de cadena flexible 2 es mayor al coeficiente de sedimentación para el polímero de cadena flexible 1. Y podemos decir a priori que ese coeficiente de sedimentación va a ser 2 veces más grande para el polímero de cadena flexible 2 con respecto al 1. O sea, va a ser 2 veces el coeficiente de sedimentación del 1, porque el peso molecular del polímero de cadena flexible 2 es prácticamente el doble que el del 1. ¿Sí? Entonces, tenemos que esto nos va a dar así. ¿Se entiende? No me responden nada. Sí, pero y ahora, ¿qué pasa con esa razón S sobre D? Porque yo acá tengo que el D es más grande, pero el S es más chiquito. Y acá yo tengo que el D era más chiquito, pero el S es más grande. Pero bueno, al dividir por el coeficiente, se independiza del coeficiente de difusión, entonces solo depende del peso molecular, y entonces la razón para el 2 sería mayor que para el 1. Exactamente, solo depende del peso molecular, como dice el compañero. Entonces, acá sería el signito para el otro lado. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos la división, nos independizamos del coeficiente de difusión y solamente va a depender del peso molecular. Entonces, fíjense que de esta manera, la razón S sobre D para el polímero de cadena flexible 1 es menor al S sobre D para el polímero de cadena flexible 2. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, queda el C, vamos a apurarnos. Voy a prender la luz porque ya estoy a oscuras, espérenme, y vamos a apurarnos si lo hacemos al C.
Bien, el ítem C lo vamos a ver rapidito porque ustedes lo pueden hacer. Es simplemente cálculos de pesos moleculares promedios. ¿Qué dice el ítem C? Dice, si se prepara una nueva muestra con iguales cantidades de moles de los polímeros obtenidos en el problema anterior, ¿qué peso molecular se obtendrá? A, por medidas de presión osmótica, y B, por medidas de dispersión de la luz. Entonces yo preparo una muestra nueva con estos polímeros de cadena flexible y voy a poner iguales cantidades de moles del polímero de cadena flexible 1 y el polímero de cadena flexible 2. ¿Cómo van a ser entonces sus fracciones molares? Iguales 0,5. Iguales a 0,5, o sea que la fracción molar del polímero de cadena flexible 1 y la fracción molar del polímero de cadena flexible 2 van a ser 0,5. ¿Qué peso molecular obtendríamos nosotros si hacemos ensayos o medidas de presión osmótica? ¿Qué peso molecular? El promedio número. El peso molecular promedio un número, exactamente. La presión osmótica es una propiedad coligativa, vamos a tener el peso molecular promedio un número. ¿Cómo calculamos el peso molecular promedio un número? Se puede calcular como la sumatoria de las fracciones molares de los componentes I por los pesos moleculares de esos componentes I. En este caso podríamos calcularlo como la fracción molar de un componente, que en este caso es la misma para los dos, por el peso molecular del polímero de cadena flexible 1 más 0,5 por el peso molecular del polímero de cadena flexible 2. Tienen los pesos moleculares porque se calcularon en los ítems anteriores. Reemplácenlo acá y díganme a ver cuánto les da el peso molecular promedio en número, que es algo que ya ustedes deberían saber calcular rápido, ¿no? Díganme a ver cuánto les da. 14.117. Bien, más o menos da alrededor de 14.117, como dijo la compañera, gramos por mol. Buenísimo. ¿A todos les dio más o menos alrededor de 14.000? Sí. Sí, profe. Bueno, y ahora lo otro que falta es el cálculo del peso molecular por medidas de dispersión dinámica de la luz. ¿Qué peso molecular obtenemos si hacemos medidas de dispersión dinámica de la luz? ¿Cuál es el peso molecular? Promedio en peso. Es peso molecular promedio en peso. Voy a poner medidas, bueno, dispersión de la luz le pongo, DL. El peso molecular que se calcula es el peso molecular promedio en peso. ¿Cómo se calcula el peso molecular promedio en peso? Se calcula como la sumatoria de la fracción molar del componente I por el peso molecular de este componente I, M2I elevado al cuadrado, dividido, y acá podemos poner directamente el Mn, que es el peso molecular promedio en número, que ya lo calculamos. Entonces, ¿cómo se calcula esto? 0,5 por el peso molecular del polímero de cadena flexible 1 elevado al cuadrado, más 0,5 por el peso molecular del polímero de cadena flexible 2 elevado al cuadrado, dividido el peso molecular promedio en número, que ya lo calculamos, y era de 14.117. Entonces, fíjense que esta muestra nueva que se acaba de conformar por estos dos polímeros de cadena flexible, como va a tener dos tipos de pesos moleculares, por un lado el peso molecular del polímero de cadena flexible 1, y por otro lado el peso molecular del polímero de cadena flexible 2, es una muestra, ¿cómo va a ser? ¿Monodispersa, pausidispersa o polidispersa? Si varía entre dos pesos moleculares en un rango estrecho. Pausidispersa. Pausidispersa. Exactamente, va a ser pausidispersa, ¿sí?
Y su distribución va a ser discreta, porque yo voy a tener solamente 2 pesos moleculares. El del polímero 1 y el del polímero 2. ¿Sí? Bien. Según la teoría, ¿cómo tendría que dar el peso molecular promedio en peso con respecto al peso molecular promedio en número? ¿Igual? ¿Menor? ¿Mayor? Y bueno, recién dijimos, exactamente, como no es una muestra monodispersa, no va a dar el mismo, ¿sí? Y es un poco más grande, porque en la distribución continua, cuando vemos la campana de Gauss, el peso molecular promedio en peso siempre es un poquito más grande al peso molecular promedio en número y está corrido hacia la derecha. Entonces tiene que dar un poquito más grande que 14.000. Y además, el peso molecular promedio en peso siempre se acerca más al peso molecular de mayor masa, o sea que va a estar más cerca del peso molecular que tenemos para el polímero de cadena flexible 2, que era cercano a 18.000. Bien, ¿cuánto les da entonces el peso molecular acá, promedio en peso? 15.580, pero bueno, más o menos 10. Más o menos. Sí, por está bien, más o menos, sí. 15.580, entonces, le dio al compañero, a mí me dio lo mismo, 15.587 gramos por mol, dio a mí. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Todos obtuvieron valores cercanos a estos que están escritos en el pizarrón? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, fíjense que evidentemente se observa lo que acabamos de decir, el peso molecular promedio en peso es más grande al peso molecular promedio en número y también está más cerquita del peso molecular del polímero de cadena flexible 2, que era 18.000, que el otro peso molecular del 1, que era 9.500. ¿Sí? Con respecto al peso molecular promedio en número, no podemos decir que se acerque a alguno u a otro, porque como es una propiedad cualitativa, se va a acercar al que esté en mayor número, y en este caso tenemos mismo número de moles, tanto del 1 como el 2. ¿Sí? Con esto ya terminamos. Los hicimos completitos, estoy recontenta.